Buenos días, tengan todos y todas las personas participantes que se han conectado a este simposio día 2 acerca de la digitalización y convergencia, retos de la gobernanza de las telecomunicaciones. Saluda Álvaro Barbosa Escobar, gestor de capacitación de la Escuela Judicial. Procedo a presentar a la persona expositora de esta mañana. La licenciada Fernanda Vicens posee un doctorado en economía y fue ex vocal de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia en Argentina. Es investigadora en CONICET, que es el Centro de Tecnología y Sociedad, CETIS, de la Universidad de San Andrés, y editora de la columna latinoamericana de Competition Policy International, CPI. Ha publicado un importante número de artículos en revistas como el Journal of European Competition, Law and Practice, Development Policy Review, Information Economics and Policy, Review of Network Economics, Telecommunications Policy, entre otros. Es profesor en cursos de posgrado en Economía aplicada al Derecho de la Competencia, Mercados Digitales, FinTech en la Universidad de San Andrés y en la Universidad Torcuato Di Tella. Licenciada Fernanda, es un gusto que nos esté acompañando. Muchísimas gracias, Álvaro, por presentarme. Para mí es un gusto estar aquí colaborando con ustedes, colaborando con SUTEL. Yo soy, como decía Álvaro, soy economista, doctor en economía, fui vocal en la Agencia de Competencia Argentina. La Agencia de Competencia Argentina lleva todos los mercados. No es como allí en Costa Rica, que SUTEL tiene los mercados de telecomunicaciones, sino que en la CNDC, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, teníamos todos los mercados. Yo hice ya mi tesis de doctorado hace ya varios años en Madrid, pero en aquel momento comencé a trabajar en mercados bilaterales y las plataformas tecnológicas. Esto fue en el año 2006, 2008, ya han pasado varios años, y en aquel momento empezaba ya el tema a adquirir protagonismo en la escena del análisis económico y de la economía industrial, la organización industrial, pero de ninguna manera imaginábamos lo que hoy estamos viendo, el impacto que la economía digital. Imagínense que en aquel momento recién estaba apareciendo Facebook. Yo recuerdo estar en mi escritorio de estudiante de doctorado y que llegó mi compañera de oficina y dijo: me acaban de mostrar algo, una cosa que se llama Facebook, donde la gente sube fotos. Imagínense, digamos, que en realidad estamos hablando de algo de hace 15, 16 años, que hoy lo vemos con muchísima naturalidad, y para muchos de ustedes lo que yo estoy diciendo es la prehistoria, pero verdaderamente la economía digital nos ha traído nuevos mercados, nuevos servicios, nuevos productos, y en relativamente muy poco tiempo. Entonces, cuando yo pensaba en el título del simposio, pensaba, y me gusta presentarlo como en un contexto un poquito histórico, pero histórico de 20, 30 años, tampoco es tanto, y entonces voy a compartir unas slides. Datos personales, Big Data y competencia. ¿Cómo hemos llegado a que eso sea hoy en el análisis de competencia una cuestión importante, una cuestión, les diría, casi fundamental, de una manera disruptiva? Además, ha sido algo que ha irrumpido en el análisis de competencia y bastante recientemente. ¿Y cómo fue que hemos llegado a eso? Porque en definitiva el origen de toda esta industria, como les decía, 30, 40 años, digamos, no estamos hablando de muchísimo tiempo. Teníamos, bueno, los mercados de telecomunicaciones, donde teníamos el acceso a la llamada telefónica. Luego llega también la telecomunicación móvil, pero bueno, era un mercado con sus redes de cobre, era con los operadores incumbentes, donde, bueno, estábamos felices si llegaba a nuestra casa este primer teléfono de telefonía fija, de llamada fija, y luego teníamos las redes de cable, surgieron un poco después, pero son las redes de cable que nos traen el contenido, el primer contenido audiovisual, que fue la televisión paga. Entonces teníamos dos redes, ¿no? La red de cobre, que nos traía las telecomunicaciones, nos traía la llamada de voz fija, y teníamos también las redes de televisión,
por cable, y ahí había una discusión. Entonces teníamos mercados de telecomunicaciones, mercados de televisión. La discusión que podía surgir en cuanto a la definición de los mercados relevantes, en cuanto a de qué mercados estábamos hablando en aquel momento, era en relación a la televisión. Bueno, televisión abierta compite con TV paga. ¿Qué se incluye dentro de la TV paga? En algunos momentos se definían mercados diferentes para la televisión paga provista con satelital, diferente de la que se daba con cable, por ejemplo. Entonces, bueno, pero la realidad es que teníamos dos mercados claramente definidos, y aparece luego la tecnología IP, la digitalización y el acceso a Internet. Esto fue de lo más disruptivo que hemos tenido en los últimos años, donde, bueno, ya empezamos a hablar de mercados de acceso a Internet. ¿Cuál fue el primer gran impacto que esto trae en los mercados como los conocíamos hasta ese momento? Que el acceso a Internet comienza a darse por la red de cobre y por la red de cable de televisión paga. Entonces, operadores y redes que no competían, redes que eran distintas, que tenían operadores diferentes, de repente empiezan a prestar servicios, el mismo servicio, el servicio de acceso a Internet. Entonces, ahí donde empezamos, la tecnología, la convergencia tecnológica nos lleva a una discusión en términos de competencia nueva, disruptiva también en aquel momento, de, bueno, redes que no competían, redes que no se comunicaban, de repente empiezan a ser redes y operadores que compiten, y empezamos a hablar de ofertas convergentes. Ya esto tiene un impacto en el mercado, un impacto en el consumidor, en la oferta de servicios de cara al consumidor, y empezamos a hablar, bueno, de ofertas doble play, ofertas triple play. ¿Cómo vamos a definir esos mercados? Ante una situación de convergencia, vamos a hablar de mercados diferentes, el de TV diferente al de Internet, diferente al de telecomunicaciones, o vamos a hablar de un mercado de doble play, de triple play, donde existen estas ofertas convergentes. Y mientras todavía estábamos viendo cómo resolver esa cuestión de las definiciones de mercado y cómo abordar en términos competitivos este desafío, llega lo que hoy conocemos, lo que hoy definimos como economía digital, ya un concepto mucho más amplio, que nos trae además una gran cantidad de jugadores que, como les decía, prácticamente no existían hace 15, 20 años, cuando yo estaba haciendo mi doctorado, y empecé a estudiar las plataformas tecnológicas. De cara al lado de las telecomunicaciones, el primer actor que yo recuerdo, el Skype, que hoy ya no lo usamos, está prácticamente desaparecido, fue muy disruptivo, en el sentido de que, bueno, la llamada internacional yo vivía lejos, era un producto, era un servicio muy caro, y de pronto podíamos hacer llamadas por Skype gratuitas, de nivel, llamadas internacionales por la tecnología IP, con la computadora hacíamos. Luego aparece el WhatsApp. El WhatsApp, las redes de telecomunicaciones que basaban sus ingresos, los operadores, y su rentabilidad en las llamadas de voz, en los mensajes SMS, de repente empiezan a encontrarse con actores que, gracias al acceso de Internet, comienzan a ejercer algún tipo de presión competitiva, ofrecer de manera gratuita servicios que hasta ese momento eran los que generaban la rentabilidad de los operadores de telecomunicaciones. Del lado de la televisión, del contenido audiovisual, aparece un gran jugador en Netflix, ¿no? Con su oferta streaming, con películas que todos conocemos, que podemos decir que eso le desafía, ¿no? Y plantea algo que hoy se conoce ya hace unos años como el video cord cutting. Esta idea de el acceso a Internet lleva a, sobre todo a poblaciones más jóvenes, a directamente no tener interés en tener televisión por cable, porque, bueno, con lo único que le interesa es tener un acceso a Internet, porque así accede a Netflix y a todos los servicios a los que le interesa tener acceso. Y aparecen estos nuevos actores, estos sí completamente disruptivos, que son, imaginemos,
los vinculados directamente con las redes sociales, lo que yo les decía, esto de que yo estaba en mi oficina y de repente entró una compañera mía y me dijo, me han hablado de Facebook, una cosa, y después, bueno, y apareció Facebook, y apareció Instagram, y apareció Twitter, y Twitter ya no es Twitter, Twitter hoy es X. Esto nos da una idea del nivel de dinamismo que tiene la industria, ¿no? O sea, primero, cómo la economía digital nos trae una gran cantidad de actores y jugadores que plantan competencia y ejercen nuevas presiones y desafíos para los que son los actores tradicionales establecidos, para el actor incumbente, pero que al mismo tiempo se ha generado una dinámica muy competitiva o una dinámica muy fuerte en la evolución. Apareció el Skype, pero el Skype ya desapareció. Apareció Netflix, que nos parecía en algún momento que era muy difícil de ser desafiado, pero ya tenemos hoy una cantidad de plataformas ofreciendo servicios similares, Amazon Prime, HBO Max, Disney Plus, que se fusiona, que ofrece el servicio ya conjunto con Star Plus, etcétera, etcétera, que en definitiva nos van mostrando un mapa de actores muy dinámico, pero que al mismo tiempo sí está generando un conjunto de nuevos desafíos, nuevas preocupaciones, agencias de competencia. Bueno, vamos a ver un poco, ya llegando al final de la conversación, qué tipo de enfoque está adoptando el mundo, qué tipo de discusiones se están llevando en Europa, etcétera, etcétera. Un concepto muy relevante que ha adquirido que ha entrado en la escena en los últimos años es la idea de conglomerado digital. O sea, mientras que y esto es un concepto muy relevante para el análisis de competencia. Por análisis de competencia todo empieza al final cuando tenemos que hacer un análisis de un caso, cuando analizamos una fusión, bueno, ¿cuáles son los mercados involucrados? ¿Cuáles son los mercados relevantes? Y acá entramos ya, bueno, ¿de qué estamos hablando en estos mercados? Estamos hablando de mercados de voz, mercados de mensajería, mercados de buscadores en la web, mercado de streaming, o estamos hablando quiénes son los actores en todos estos mercados, porque al final los principales actores se organizan como ecosistemas y conglomerados digitales. Entonces eso también lleva a un nuevo desafío o a un planteo de, bueno, ¿qué estamos hablando? ¿Una competencia entre conglomerados? ¿Estamos hablando de una competencia entre plataformas? ¿Estamos hablando toda esa discusión surge y es la que está en este momento candente en el mundo de la economía digital y todo el análisis de competencia en relación a esto. Porque además, bueno, este ecosistema digital, el hecho a nosotros nos resulta, desde un punto de vista de usuarios, de consumidores, nos resulta muy cómodo el contar con el ecosistema, el contar si nos gusta, no sé, nos gusta Google, Google nos resulta cómodo tener el Gmail con la agenda y al mismo tiempo usar otros productos vinculados, digamos, la sensación del ecosistema nos puede resultar útil, pero eso también puede generar ciertas barreras a la entrada, a nuevos jugadores, porque bueno, quedamos ya como en una situación de lock-in dentro de algunos. Nosotros como consumidores podemos llegar a quedar en una situación de lock-in dentro de alguno de estos ecosistemas, pero al mismo tiempo vemos que constantemente surgen nuevos productos. A mí me gusta pensar, por ejemplo, el caso de Zoom, el caso de Google Meet, el caso de Teams, con el que nos estamos comunicando ahora, que en definitiva uno puede decir, bueno, el de Teams es el de Google, pero en definitiva hay un punto en el que nos gusta usar Zoom, a algunos o a otros les puede gustar, pero se usa también Teams. Entonces, hay preocupaciones, pero al mismo tiempo vemos de nuevo una llegada constante, un ingreso constante de nuevos jugadores. ¿Qué hay detrás? Digamos, ¿qué es lo que le da al final del día el valor? ¿Dónde está la rentabilidad de estos ecosistemas ya vistos desde el punto de vista de las empresas, ¿no? ¿Dónde reside el valor? ¿Dónde reside la rentabilidad, los ingresos de estos operadores? Y entonces acá ya entra
el centro de atención de nuestra conversación de hoy, que son los datos. Que adquieren, como les decía, es una discusión que ha llegado de modo disruptivo al análisis de competencia y de diversas maneras, que es lo que voy a intentar organizar un poquito ahora en la conversación. De qué manera, desde el punto de vista de competencia, se está analizando la cuestión de los datos y qué tipo de preocupaciones despiertan y por qué, bueno, estamos hablando tanto de lo que es el Big Data, estamos hablando de cuestiones de datos personales, estamos hablando por qué desde el punto de vista de competencia se está hablando también de datos personales, etc. La realidad es que el acceso a una gran cantidad de datos, el poder tener acceso a lo que se conoce como lo que se le dice Big Data, esto es acceder a muchas observaciones de diferente tipo y tenerlas con frecuencia, hacen o le dan al operador, a la empresa que accede a esos datos, bueno, una serie de opciones, de oportunidades, de ofrecer mejores productos, el poder conocer mejor al cliente. Estos datos son valiosos porque tienen, entre otras cosas, pero sobre todo, información que puede utilizar para generar valor para los usuarios. O sea, esto le da la posibilidad de conocer mejor al usuario, de conocer mejor al cliente, por consiguiente, darle mejores servicios. Y entonces si yo ofrezco mejores servicios, obtengo nuevos clientes y detrás de todo esto, ¿qué es lo que hay? La publicidad. O sea, el mercado de publicidad, no vamos a entrar mucho en esto, pero es de los mercados que ha sido más con las redes sociales y con los conglomerados digitales. El mercado de publicidad hoy pasa básicamente en poder tener acceso a los datos para poder llevarle al usuario, al consumidor, la mejor publicidad, la publicidad más tailor-made, y esto lo da, esta posibilidad la da los datos. ¿Por qué importa este volumen y esta variedad? Porque mientras más datos puedes tener y de fuentes más variadas, mejor valor agregado podés generar, mejor conoces al cliente y se genera lo que se conoce como un efecto de self-reinforcing, y esto genera alguna preocupación también, que es mientras más usuarios y transacciones tengo en mi plataforma, en mi conglomerado digital, puedo hacer que más atractiva sea mi plataforma, ofreciéndoles mejores productos, puedo generar más publicidad, entonces eso hace que sea también más atractiva para nuevos usuarios. Entonces eso lleva a lo que en competencia conocemos como una ventaja competitiva. Aquellas plataformas, aquellos conglomerados digitales que tengan acceso a datos, que tengan acceso a buena cantidad de datos, a datos variados, a buenos datos, tienen una ventaja competitiva de cara a sus competidores. La cuestión es que si esa ventaja competitiva ya es muy fuerte y se erige como una barrera de entrada a nuevos competidores, es cuando comienza a preocuparnos desde el punto de vista de competencia si ese acceso a una gran cantidad de datos puede llegar a tener un efecto exclusorio. En defensa de la competencia, además de analizar, digamos, analizamos por un lado operaciones de fusiones y concentraciones para descartar preocupaciones de la operación, y luego se analizan prácticas o conductas anticompetitivas. Cuando estamos pensando en operadores con poder sustancial, lo que nos preocupa es que ese operador con poder sustancial no tenga la capacidad de erigir barreras a la entrada de nuevos competidores, o que no entre en prácticas que excluyan a sus competidores. Entonces, la acumulación de datos puede generar una ventaja competitiva exclusoria que le permitiría ofrecer mejores productos, datos personalizados, y es en esas situaciones donde puede llegar a preocuparnos el acceso o la acumulación de datos en manos de un jugador. Hay una segunda preocupación, que esto es bastante, de nuevo, disruptivo desde el punto de vista de la competencia, que es considerar un efecto explotativo de esa recolección y uso excesivo de datos personales. El efecto exclusorio es el efecto
o la figura o la práctica de tipo exclusoria se encuentra dentro de las prácticas de abuso de poder sustancial o lo que se conoce como abuso de posición dominante, donde en eso estamos de acuerdo más o menos en todo el mundo, digamos, en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, digamos, considerar efectos exclusorios en prácticas de abuso de posición dominante o de abuso de posición de poder sustancial está más o menos establecido. Podemos tener matices a la hora del análisis entre las distintas jurisdicciones, pero es estándar. Ya el efecto explotativo o el abuso de poder sustancial explotativo no está considerado en todas las legislaciones. Es algo que está considerado y sobre lo que hay algo de jurisprudencia muy restrictiva en Europa. Estados Unidos directamente no lo tiene incorporado en su legislación y en América Latina varía. Yo entiendo que la legislación de competencia de Costa Rica precisamente no tiene en en su legislación el efecto explotativo que generalmente ha sido abordado desde un punto de precios excesivos. O sea, la mayor cantidad de casos que hay a nivel internacional en aquellas jurisdicciones donde se reconoce el efecto explotativo es por precios excesivos. Bueno, es disruptivo el análisis de datos personales porque ahora no se habla de un efecto explotativo por precios excesivos en el que conceptualmente se explota al consumidor de manera directa con un precio excesivo, sino que ahora se estaría hablando de un efecto explotativo en el que se explota al consumidor por una recolección y uso excesivo de sus datos personales. Y entonces esta segunda parte es donde somete a la legislación de competencia en una interacción con la legislación de datos personales, que es algo que cuando surge en un primer momento, con un primer caso que inicia el Bundeskartellamt de Alemania, fue algo bastante disruptivo, fue como un análisis de explotativo por privacidad, pero bueno, ahora lo vamos a ver, que eso ha tenido su evolución y hoy digamos que es algo con lo que las agencias ya están empezando a acostumbrarse a analizar y a lidiar. Déjenme primero darles algunos ejemplos rápidamente de casos concretos y operaciones donde se ha considerado el efecto exclusorio de los datos. En el 2020 Google compra Fitbit. Fitbit es esta empresa de teléfonos inteligentes que además se usa recopila en este dispositivo portátil de pulsera, recopila, para quien lo usa, datos de salud y bienestar. No sé, me dirá, yo nunca los he usado, pero bueno, me dirá las pulsaciones, cuestiones de ese tipo. Google compra esta empresa y la Comisión Europea plantea dos teorías de daño. Una teoría de daño horizontal en la que dice, bueno, Google ya tiene acceso a una gran cantidad de datos y Fitbit le va a traer le va a sumar una nueva cantidad de datos, con datos vinculados a estos datos de salud y bienestar que recopilan los dispositivos, y que bueno, eso ya le va a aumentar esta ventaja que tiene competitiva, por lo que considera que la transacción podía generar barreras de entrada y expansión para los competidores de Google. Entonces, como respuesta, Google ofrece durante 10 años no utilizar en su Google Ads, que es su línea, digamos, que trabaja con el tema de la publicidad, los datos de salud y bienestar que recopila Fitbit, y se compromete a mantener una separación técnica de los datos de los usuarios de Fitbit de manera separada con otros datos que Google usa para la publicidad. La operación se aprobó, pero se aprobó con este compromiso por parte de Google. Por otro lado, la Comisión Europea tuvo en cuenta una teoría de daño vertical, donde lo que le preocupó fue que Google podía restringir el acceso de los competidores a los datos de Fitbit. Entonces, Google se compromete a mantener el acceso a los datos de salud y estado físico de los usuarios, a las aplicaciones
de software sin cobrar por el acceso, siempre sujeto al al consentimiento del usuario. Entonces, en este caso fue una operación donde la Comisión Europea considera algunas preocupaciones, que las resuelve y aprueba la operación con estos dos compromisos por parte de Google. En la región tuvimos un intento de operación que fue la compra de Corner Shop por parte de Walmart, que sí se aprobó en Chile, pero se bloqueó en México. Bueno, Walmart ya saben, es la cadena de supermercados americana que en México es importante, digamos, ocupa un lugar importante, que decide comprar Corner Shop, que es una app de servicios de compra y entrega en el supermercado, digamos. Una app que te hace la compra, uno envía la lista y va una persona, un shopper, y te hace la compra en el supermercado, pero además te consulta, no está esta marca que me pediste, cuál otro, te presta un servicio de compra de supermercado. La Fiscalía de Chile analiza con más bien un enfoque tradicional. Walmart es una empresa incumbente establecida, un incumbent de mercado tradicional. Entonces, no ve preocupaciones en la operación y la autoriza. Sin embargo, COFECE plantea una teoría de daño donde en el centro de la escena están los datos a los que va a acceder Walmart en relación a sus competidores. Considera que ese acceso a esos datos puede tener un efecto exclusorio muy fuerte, que Walmart podría excluir a sus competidores por poder ofrecer ofertas más favorables o porque les va a dar incertidumbre el uso de la información que vaya a hacer Walmart. Entonces COFECE decide bloquearla. Hubo en aquel momento, digamos, como dos enfoques muy distintos. Mientras que la Fiscalía mira sobre todo a Corner Shop, un jugador de la economía digital, pero a Walmart, un jugador tradicional, no ve preocupaciones, mientras que COFECE le da un enfoque más bien de economía digital, plantea una preocupación en relación a los datos y bloquea la operación. Digamos que fue una operación, esto ha sido bastante polémico en el mundo de competencia, tuvo sus críticas, por supuesto, de que a lo mejor había sido un poco, nada, como sucede con estas cosas, pero fue el primer caso importante en la región donde el uso de los datos adquiere un protagonismo que lleva a COFECE a bloquear la operación. Al siguiente año, Uber compra Corner Shop y la compra por un valor mucho más caro de lo que la iba a comprar Walmart, así que para Corner Shop, al final, que COFECE la bloqueara le hizo un favor. Pero lo interesante del caso es cómo las dos mismas agencias, ya ante una operación donde tenemos dos actores de la economía digital, tenemos dos actores, digamos, de esta nueva economía, Uber comprando a Corner Shop, como ante estas nuevas, la Fiscalía de Chile hace un análisis más profundo de los datos, de la cuestión del acceso a los datos, descarta preocupaciones, dice que no es una ventaja crucial, que el acceso a los datos que en estos casos es replicable, entonces la operación se aprueba en ambos lados, pero es interesante ver de qué manera Chile incorpora ya un análisis mucho más similar a los análisis de la economía digital que comienzan a hacerse en el mundo. Y también se observa que Chile incorpora en el análisis esta cuestión que yo les decía de riesgo explotativo o de privacidad. En definitiva, lo que hace, descarta la preocupación, dice no se ven incentivos que tiendan a preocupar por empeorar la privacidad, pero lo analiza, y eso es algo absolutamente nuevo. Digamos que en una operación de fusiones se analice, se descarte una preocupación de riesgo explotativo por privacidad, fue el primer caso, digamos, en la región. Y en este caso COFECE la aprueba, sin ninguna preocupación.
uno viendo en perspectiva los casos, mi opinión personal es que COFESE en aquel momento lo que quiso hacer más bien fue establecer un límite a Walmart. Walmart es fuerte en México, tiene cuotas de mercado altas, entonces probablemente fue una señal o una manera de decir a Walmart, no, establecerle un límite en su crecimiento. Mientras que, claro, cuando la fusión ya se vuelve, porque uno hubiera pensado que Uber Corner, yo probablemente los podíamos ver como competidores más cercanos y descartó preocupaciones y la operación se autorizó en aquel momento por las dos. Pero sí es relevante destacar cómo estas dos operaciones, la bloqueada y esta otra, fueron como los primeros antecedentes relevantes en la región en la importancia del acceso a los datos. Y acá ya me lleva el hecho que la Fiscalía, esto que les decía del análisis de privacidad y riesgo explotativo en el acceso a los datos, a empezar a este punto que es el de la interacción de la legislación de competencia y la protección de datos, que es un tema que a mí me parece muy interesante, donde lo que yo hago, yo identifico como distintas maneras de evaluar esta interacción, que no necesariamente son exclusorias, se pueden aplicar dos de estas en un caso, en un análisis, o depende de la situación, pero es decir, bueno, ¿de dónde venimos? Venimos de un punto de partida donde las legislaciones eran completamente independientes. Hasta hace muy pocos años, la legislación de protección de datos personales iba por un carril y la legislación de competencia tenía sus cuestiones, donde la legislación de competencia tenía como único objetivo preservar la competencia. O sea, preservar el proceso competitivo, sancionar prácticas anticompetitivas, etc. Entonces, ese enfoque de legislación independiente o de decir, bueno, fue un enfoque que se adoptó en Facebook, en la operación Facebook, ya les voy a mostrar algunas citas, la operación Facebook WhatsApp, también en Google Fitbit, donde ante preocupaciones de terceras partes diciendo, y esta operación genera una acumulación importante de datos, que eso podría tener alguna implicancia para la privacidad o para la protección de esos datos personales, la agencia de competencia, la Comisión Europea, respondió: para cuestiones de preocupación de datos personales existe una legislación y una agencia específica y un reglamento de protección de datos personales. Entonces, bueno, ahí es donde podemos decir no entran en interacción las dos legislaciones. Luego llega, y esta es la que está más vinculada a lo que les venía diciendo, que es incorporar la privacidad como medida afectada por la competencia. Mientras que estamos acostumbrados en el análisis de competencia medir impacto en precios, medir impacto en cantidades, inclusive medir impacto en calidad de servicio, impacto en innovación, esto es incorporar en el análisis si puede haber un impacto en la protección de los datos y en la privacidad. Y esto es algo absolutamente nuevo, que llega con un caso que le abre el Bundeskartellamt, que es la agencia de competencia alemana, a Facebook, por considerar que había, digamos, una recolección excesiva de datos, que había en los términos de condiciones y servicios que los términos y condiciones de servicios que estaba imponiendo Facebook a los usuarios, eso lo podía hacer porque tenía posición dominante. Que una empresa sin poder sustancial, sin posición dominante, no podía establecer esos términos y condiciones. Tenemos en Argentina, hoy ya se los voy a contar, una investigación abierta en contra de Facebook y WhatsApp, en la misma línea del caso Facebook de Alemania, donde en Argentina tuvo una medida cautelar que ha sido acompañada por la justicia. Y eso, bueno, digamos, eso ha sido bastante, en Argentina bastante, es como importante, ¿no? Luego podemos pensar en casos donde surge una legislación en tensión, ¿no? Muchas veces, si el acceso a los datos se erige como una barrera a la competencia, entonces un remedio puede ser, bueno, hay que dar acceso a los datos. Y eso puede colisionar con la legislación de protección de datos. Entonces podemos tener situaciones donde haya tensión entre la legislación de competencia y la legislación de datos. Y por último, hay un análisis que se está haciendo y que despierta algunas preocupaciones, que es
que la legislación de privacidad implique costos anticompetitivos. Esto es, el compliance de algunas legislaciones de privacidad, como por ejemplo el Reglamento Europeo de Protección de Datos, más reciente que se actualizó en el 2018, impone ciertas condiciones o ciertos cumplimientos que pueden ser muy caros para empresas chicas. Entonces, hay quienes argumentan el compliance de ese reglamento es tan alto, tan caro, que lo van a poder afrontar solamente las grandes empresas. Y entonces, si el usuario se da cuenta de esto, vamos a terminar confiando solamente en las empresas grandes que pueden hacer el compliance. Entonces, podría generarse ahí un efecto anticompetitivo que castigue a operadores más chicos. Yo estuve revisando, a propósito de esta presentación, un informe que hizo SUTEL sobre un proyecto de ley de protección de datos personales que hay en Costa Rica en este momento, y SUTEL precisamente hace este análisis, o sea, considerar, ver de qué manera este proyecto de ley puede implicar efectos anticompetitivos, puede implicar costos adicionales para jugadores más chicos, etcétera, etcétera, y bueno, va analizando y SUTEL descarta algunas preocupaciones, hace algunas recomendaciones, etcétera. Entonces, ¿cómo voy de tiempo? Como estoy medio corta de tiempo, bueno, tengo, pero... Sobre legislaciones independientes. En la fusión Facebook-WhatsApp, año 2012, la Comisión Europea dijo, cualquier preocupación relacionada con la privacidad tiene que ser atendida en el ámbito de la legislación de datos personales. 2012. Yo creo que frente a la misma operación, la Comisión Europea hoy no diría esto. Tendría una posición, viendo lo que ha sucedido con la regulación en Europa en los últimos años, muy probablemente la actitud de la Comisión Europea hoy no sería esta. Tendríamos ya un enfoque más, prestándole más atención a esto de los datos. Para privacidad como medida afectada por la competencia, esto que les comentaba del Bundeskartellamt, despierta una preocupación en relación a los términos y servicios de Facebook y cómo recolecta y usa los datos. Y en ese momento el Bundeskartellamt dice que viola las reglas de protección de datos europeos. En aquel momento el Bundeskartellamt no sanciona, pero sí prohíbe combinar datos de los usuarios de Facebook con los datos de WhatsApp e Instagram. Básicamente lo que le dice es, no podés estar cruzando los datos que un usuario te da vía la red social hacia WhatsApp e Instagram o al revés. ¿Sí? Entonces, hubo un análisis de tipo explotativo, digamos, la teoría de daño es explotativa, pero no hubo sanción, sino más bien una prohibición de combinar los datos. Inicialmente la justicia no acompañó al Bundeskartellamt, pero luego sí la Corte Suprema lo confirma, pero la Corte no considera que haya habido un incumplimiento de la Ley de Protección de Datos, que es lo que había dicho inicialmente el Bundeskartellamt, sino lo que dice es, la práctica de Facebook fue abusiva por no permitir a los consumidores personalizar la experiencia de usuario. O sea, lo ve más desde un punto de vista no de violación de otra ley, sino de como que, bueno, de un abuso de tipo explotativo. En legislaciones en tensión, esta idea que yo les decía que pueden surgir situaciones o casos donde las dos legislaciones entran en tensión, hubo un caso en Estados Unidos, HQ contra LinkedIn, donde HQ lo que hacía es hacer scrapping de datos públicos de LinkedIn para identificar aquellas situaciones donde un usuario de LinkedIn mande señales de que probablemente esté queriendo cambiar de trabajo. Y luego esos datos, esa información que recopila, se la puede dar a sus empleadores actuales. Cuando LinkedIn identifica esto, les restringe el acceso a esta empresa, alegando que violaba los términos y condiciones de la legislación de privacidad. HQ denuncia y dice, esto es una negativa de acceso a los datos. Me estás negando el acceso al dato que yo necesito para llevar a cabo mi servicio. Va por legislación de competencia. Entonces acá, bueno, LinkedIn denuncia por legislación de privacidad
HiQ denuncia por negativa de acceso, entonces ahí hay una tensión entre las dos legislaciones. En primera instancia se le da la razón a HiQ. Podría decirse que el juez en esa situación dio prioridad a competencia, pero la segunda instancia le da la razón a LinkedIn y el caso concluye con que las partes llegan a un acuerdo, pero es uno de los primeros casos interesantes donde se da esta situación de encuentro. Una de las primeras situaciones donde se analizan los datos o donde se identifica la importancia de los datos hacia el 2015 fue cuando la Comisión Europea regula lo que fue la PSD2, la segunda directiva sobre servicios de pago, la PSD2. En la PSD2, la Comisión Europea lo que hace es regula lo que se conoce como el Open Banking. El Open Banking es algo que nace con un objetivo procompetitivo para reducir la barrera de entrada de nuevos competidores, que consiste en que la banca tradicional tiene que dar acceso a los datos de sus clientes, siempre con consentimiento de los datos del cliente, para que los nuevos jugadores digitales, las fintech, puedan entrar y prestar servicios, ¿sí? Entonces, con el Open Banking, en el 2015, podemos decir que es la primera regulación de la economía digital europea y es básicamente una regulación que identifica el acceso al dato es fundamental para que estos nuevos jugadores digitales, las fintech, puedan entrar y prestar nuevos servicios o servicios que compiten con la banca. En aquel momento, claro, era el acceso por un lado, se trataba de acceso a datos de los bancos para que pudieran, con un efecto procompetitivo, pero hubo allí una necesidad por parte de la Comisión Europea de emitir unas directrices sobre la interacción entre esta directiva y el Reglamento General de Protección de Datos. Sobre legislación de privacidad como costo anticompetitivo. Bueno, esto lo ha dicho OCDE en el 2020. Hay muchas formas de regulación, como en el caso, como sucede con muchas formas de regulación, los costos de cumplimiento asociados con la legislación de privacidad y protección de datos podrían generar barreras de entrada. Entonces, es algo que hay que, a la hora de plantear muchas jurisdicciones, están, luego de que en el 2018 Europa planteara un nuevo reglamento de datos personales más moderno, más pensado en la nueva economía digital, muchas jurisdicciones de la región están actualizando sus legislaciones de protección de datos. A propósito de los efectos del reglamento europeo, es que surgen estas preocupaciones de, bueno, que esta legislación no se erija en barreras entre los competidores, y lo que les contaba el informe de SUTEL sobre el proyecto de ley que hay en Costa Rica hace precisamente este análisis, o sea, verifica que la legislación no implique barreras a la entrada de nuevos competidores, realiza recomendaciones para una eventual reglamentación, recomienda modificaciones relativas a algunos proyectos que podrían afectar el funcionamiento y la capacidad investigadora de SUTEL. Esto ya es otra cuestión, pero como hay hoy por hoy esta situación de interacción entre las dos legislaciones, hay también una tendencia hacia la interacción entre la Agencia de Competencia y la Agencia de Protección de Datos. Entonces, SUTEL también recomienda que en la nueva Agencia de Protección de Datos incluya entre sus funciones el interactuar o establecer acuerdos con las agencias de competencia. Y bueno, también recomiendo un tratamiento de empresas públicas que garantice neutralidad competitiva. Entiendo que esto es relevante, ya que la incumbente de telecomunicaciones en Costa Rica es una empresa pública, ICE. Entonces, otra cuestión que a mí me parece que es relevante resaltar cuando analizamos esta interacción
es que la Ley de Defensa de la Competencia busca prevenir abusos de posición dominante, prevenir los abusos de poder sustancial, donde el poder sustancial y la posición dominante es una condición necesaria. O sea, primero, en todo análisis de prácticas anticompetitivas se analiza primero si hay posición dominante, para luego, poder sustancial, para luego analizar si la práctica es un abuso de ese poder sustancial. En el caso de protección de datos, la legislación aplica a todas las empresas que traten datos personales, más allá del tamaño y del poder de mercado. Entonces, si bien la protección de datos surge, también previene y sanciona abusos de empresas que puedan tener posición dominante o poder sustancial, no está esta condición. Entonces, es ahí donde puede surgir esta tensión, ¿no? Y entiendo que el proyecto de ley que hay en este momento en Costa Rica considera diferentes cargas, da cierta flexibilidad a la carga en el compliance para, además de ser flexible, cierta flexibilidad mayor, digamos, a empresas pequeñas, y entiendo que, bueno, ha sido un proceso de aprendizaje donde se ha identificado esta cuestión. Esto ya se los comenté antes, pero bueno, ¿qué otra experiencia tenemos en la región en esta interacción de legislaciones? Bueno, la guía de la Fiscalía de Chile ha incorporado expresamente en sus guías de control de operaciones de concentraciones el tener en cuenta tanto en operaciones horizontales, verticales o de conglomerado, el acceso a datos desde un punto de vista exclusorio, pero también teniendo en cuenta cuestiones vinculadas a la política de privacidad. Y les voy a contar brevemente, en el relativamente poco tiempo que me queda, cuál ha sido el caso en Argentina. Resulta que en mayo, o en esos días, o en abril, WhatsApp anuncia un cambio en los términos y servicios de condiciones de privacidad, que quedaría implementado a partir del 15 de mayo del 2021. Y básicamente el anuncio que hace es: los usuarios tienen que aceptar las nuevas condiciones de servicio y políticas de privacidad, porque si no se aceptan, se va a ir degradando la calidad del servicio y en algún momento se van a quedar sin servicio. Eso fue lo que anunció WhatsApp en aquel momento. Bueno, ante esto, la Agencia de Protección de Datos, que es la Dirección de Protección de Datos Argentina, inicia una investigación de oficio a WhatsApp, pero la Agencia de Competencia, la CNDC, emite una medida cautelar para que Facebook suspenda la puesta en vigor de estas nuevas condiciones de servicio y políticas de privacidad. La cautelar básicamente lo que dice es: ordena a Facebook que se abstenga de implementar o suspender estas actualizaciones de servicio, que se abstenga de intercambiar datos en el sentido que del anuncio que se había llevado a cabo, le comunica a la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales una vez que ha hecho la cautelar. Esta es la única comunicación formal que se ve de las decisiones de la agencia. Se sabe que habrá habido reuniones entre la Agencia de Competencia y la Dirección de Protección de Datos Personales sobre este tema, pero oficialmente esa ha sido la única interacción que hubo, digamos. La Defensa de la Competencia emite la cautelar y se comunica a la Dirección de Datos Personales. Lo interesante de esto es que fue ratificada esta decisión en abril del 2022 y luego en agosto 2023 hasta que la comisión finalice la investigación. En la cautelar, la comisión va con las dos teorías de daño: la de abuso explotativo, que es la que yo les comentaba, la que decíamos, la del tipo Bundeskartellamt, pero que es al mismo tiempo la más cuestionada o polémica en el mundo de competencia, pero también va con una teoría de daño exclusorio. En el explotativo dice, bueno, irrazonable y excesiva recopilación de información, el hecho de que
no hay opciones reales para los usuarios de estas plataformas, el hecho que se subordine la prestación del servicio a los usuarios a que acepten la actualización de las condiciones de servicio, política de privacidad, en el enfoque, digamos, de la teoría de daño de abuso explotativo. Y en el exclusorio, lo que sostienen es el tratamiento entre cruzamiento y consolidación de la información obtenida de todas las plataformas le va a dar al grupo una ventaja competitiva difícil de reproducir por los competidores en el mercado de publicidad. Entonces, yo creo que ahí la agencia decide, o sea, el argumento, la situación de la cautelar y la situación de peligro en la demora, en todo caso, dicho en términos jurídicos, era más bien con la teoría de daño de abuso explotativo. O sea, se le avisa a los usuarios que si no aceptan las nuevas condiciones, se le iba a cortar WhatsApp, con todo lo que eso implica hoy en el nivel de penetración que tenemos de WhatsApp todos los usuarios. Pero decide también la comisión ir con el abuso exclusorio, yo creo que eso es algo un poco estratégico también, precisamente porque el abuso explotativo es esta figura más cuestionada. Hay un sustento, un argumento que usa la comisión cuando aplica la cautelar, que es la experiencia internacional, que básicamente lo que dice es, en Europa el reglamento, lo que Facebook, lo que Meta, WhatsApp están queriendo hacer en Argentina y en otros países de la región, en Europa no lo pueden hacer por el reglamento de protección de datos personales. Y en Estados Unidos tampoco, porque cuando se llevó a cabo la operación de fusión Facebook-WhatsApp, la empresa se comprometió a que no iban a cambiar las condiciones de privacidad. Y entonces en aquel momento la FTC le dice a la empresa, no te olvides de que no podés cambiar las condiciones de privacidad. Entonces, en Estados Unidos tampoco podía hacer lo que había anunciado en la región. Y esto, yo creo que esto es de los sustentos más fuertes con los que se encuentra la agencia, la CNDC en Argentina, que seguramente para el juez, cuando le llega esta idea de, bueno, esto está prohibido en Europa y en Estados Unidos, lo está queriendo hacer aquí, es cortar el servicio, amenazar con un corte del servicio si no se aceptan las condiciones. Seguramente ha sido de los sustentos convincentes, se me ocurre a mí, tanto para la agencia como para el juez. Y bueno, por supuesto la agencia argumenta daño al interés económico general, la importancia de prevenir que el usuario se vea ante la disyuntiva de o aceptar las condiciones de servicio o que le degraden la funcionalidad y el posterior bloqueo con lo que implica en pérdida de contactos, de mensajes, información que tenemos en WhatsApp, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué podemos decir ya? Hoy la cautelar está firme, digamos, mientras que la agencia avance con la investigación. Mi interpretación en un punto de este caso es que, viendo que en Europa esto no está permitido por el GDPR y en Estados Unidos no tampoco podían hacerlo, una posible interpretación con la cautelar de la agencia de competencia es cubrir un vacío regulatorio en un punto, ¿no? Que no estaba proveyendo la legislación de datos personales en perspectiva con el GDPR. Y hay una cuestión acá que es relevante. En general, las agencias de defensa de la competencia cuentan con herramientas más fuertes que las agencias de protección de datos. Y entonces hay cierta demanda o cierta presión del lado de protección de datos hacia la agencia de competencia para que incorpore en el análisis, en el assessment competitivo, estas cuestiones de datos personales. Claro, las agencias de competencia pueden frenar operaciones de fusión, pueden bloquear operaciones de fusiones, algo que no puede hacer una agencia de protección de datos. Las multas suelen ser más altas, digamos. El herramental que suelen tener las agencias de competencias en general es más fuerte que el que tiene datos personales. Y en Argentina, sin duda, o sea, la Agencia de Defensa de la Competencia puede emitir una cautelar, que por supuesto se revisa en la justicia, pero puede, mientras que la Agencia de Protección de Datos no. Entonces, yo creo que en un punto ha habido acá una suerte
cubrir un vacío regulatorio, que en Argentina ya hubo un antecedente, que fue el caso Sadaic, donde fue la única sanción que se hizo en Argentina por precios excesivos, en este contexto de figura de abuso explotativo, pero que además se daba una recomendación por un vacío regulatorio, que era una tarifa que no estaba regulada en un monopolio legal. Y en aquel momento la justicia acompañó el argumento de regular la tarifa, pero no acompañó el de precio excesivo. O sea, en la única sanción que hemos tenido en Argentina por precio excesivo, llegó a la Corte Suprema y no prosperó. Entonces, casi podemos decir que en Argentina, a niveles prácticos, no hay precio excesivo. Pero bueno, la cautelar Facebook, WhatsApp, que es con una perspectiva de abuso explotativa, bueno, esa sí prosperó, pero esto para mí sería en un punto como consistente, en el que a lo mejor se estaría cubriendo un vacío regulatorio, que es lo que sí acompañó a la justicia en este caso que les mencionaba de hace algunos años. Quiero cerrar un poquito ya para pasar a preguntas, contarles muy brevemente entonces cuál es el enfoque, el contexto internacional hoy de todo esto. Europa, además de la regulación de Open Banking del 2015, en 2018 actualizó su reglamento de datos personales, pero además entre 2022 y 2024 ha emitido 3 nuevas regulaciones muy fuertes de la economía digital y diría yo bastante disruptivas, que son la Digital Market Act, la Digital Service Act y la AI Act, AI de inteligencia artificial, Artificial Intelligence. Esto muestra a una Europa con una fuerte impronta regulatoria. Europa siempre ha sido más regulatoria que Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, en términos de la economía digital ha desplegado un herramental regulatorio en los últimos años que, bueno, despierta, por supuesto, muchos interrogantes, ¿no? Porque, bueno, todo esto implica creación de nuevos organismos, una nueva burocracia, y bueno, ¿cómo abordar esto? Creo que desde la región tenemos que estar en una actitud un poco de wait and see, digamos, ver, que es un poco lo que ha ido pasando, yo creo, en la regulación de Open Banking. En la región tenemos solamente Brasil y Chile, han incorporado y bastante recientemente esa regulación. Datos personales se está actualizando en algunos países, pero ya con aprendizajes. Entonces yo creo que esa posición de ver cómo funciona esto en Europa debería ser la postura que tendríamos que adoptar desde América Latina, porque creo que podría ser verdaderamente muy complejo incorporar estas cuestiones en nuestras legislaciones. Bueno, y cómo interactúa de nuevo, cómo estas nuevas regulaciones interactúan con la legislación de competencia. La DMA es una regulación que va directo a los grandes actores de la economía digital. Pero acá ya, tradicionalmente en la concepción de regulación, regulábamos, en la teoría económica de regulación, se regulaba al monopolio natural, a la empresa en telecomunicaciones, al incumbent, a la empresa de telecomunicaciones que nace como un monopolio natural y que luego la tecnología lo va llevando a un mercado competitivo. Acá lo que tenemos es actores que nacen en competencia, que están compitiendo, pero se decide regularlos. No se requiere una posición dominante, no se requiere un poder sustancial. Se decide regularlos para mantener, la Comisión Europea dice, condiciones equitativas en los mercados. Y el procedimiento consiste en denominar o de designar a lo que se considera gatekeepers, donde hoy por hoy Licenciada tenemos... Fernanda, Sí, únicamente para mencionarle que quedan 3 minutos para tengo 3 finalizar la... minutos. Sí, Sí, ya señora. termino. Simplemente mencionar, hoy los gatekeepers son los de esta lista, en mayo 2024 se agregó a Booking y bueno, se les impone una serie de condiciones. La AI Act, importante que a la DMA el enforcement lo lleva la Dirección de Competencia y la Dirección de
sociedad de la información, digamos, Communications, Networks, Content and Technology. O sea, el enforcement de esta se lleva a cabo en estas dos direcciones. La de AI es muy nueva, es de este año, y crea una nueva oficina, la European AI Office, donde las autoridades de vigilancia del mercado tienen que comunicar a a las agencias de competencia si identifican algún tipo de actividad en el mercado que pueda ser de interés en la aplicación del derecho de la Unión en materia de competencia. Entonces, ya con esto cierro y les dejo un poquito este mapa de contexto internacional pensando, bueno, Europa ha establecido 4 grandes regulaciones en los últimos 6 años, digamos, 2018, 2022, 2024, donde hay una preocupación muy fuerte y el centro, digamos, si yo he puesto la intersección de las 4 regulaciones, ¿dónde se encuentran las 4 de cara a qué buscan proteger las 4 en común? Datos personales y derechos fundamentales vinculados con ética, con discriminación, con seguridad en el funcionamiento de la economía digital. Y al mismo tiempo, ¿cuál es acá la legislación, la incumbent, digamos, la legislación establecida, la que ya conocíamos y que creíamos que estábamos todos de acuerdo en convergencia? La legislación de competencia, que interactúa con 4 de estas regulaciones. O sea, la legislación de competencia interactúa hoy, se ve obligada a interactuar con el GDPR, Reglamento de Datos, con la DMA y con la regulación nueva de inteligencia artificial. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que nos trae la economía digital? Todo este dinamismo y cómo abordar, o sea, desde el punto de vista de competencia, hoy las agencias estamos, yo hablo en nosotros porque yo estoy muy involucrada en el análisis de todo esto para la región, es súper interesante. Y el desafío es ver, bueno, desde la región, cómo vamos a abordar esto, qué tipo de enfoque queremos tener. Surge un panorama muy complejo en Europa, pero bueno, los desafíos los tenemos. Entonces, bueno, un poco, creo que lo primero que tenemos que hacer es conocer el funcionamiento de esta economía digital, conocer cómo los datos llegan a irrumpir en el análisis y bueno, y no nos queda otra que seguir estudiando y pensando porque todos los días tenemos nuevos desafíos, nuevos actores, nuevos agentes, etcétera, etcétera. Y con esto ya me despido. Creo que he cumplido bien mi tiempo, ¿o no? Sí, señora. Justo a Bueno, tiempo. Muchísimas ¿dejé de gracias, licenciada compartir? Fernanda. Sí, ya dejó de compartir, sí, señora. Bien, Vamos a abrir un periodo breve de 5 minutos para perfecto, consultas. Para perfecto. consultas. Ujú. Entonces, a las personas del público, si desean hacer alguna consulta a la licenciada Fernanda, por favor pueden participar de una vez de forma oral, levantando su mano. Para ello tendrían que presionar el botón central superior de sus computadoras que dice participar. Entonces, de esa forma, nosotros le daríamos la palabra para atender sobre este tema. O bien, en redactarla brevemente, concisamente en el chat y de esa forma pues procederíamos a leerla. Entonces daré unos segundos aquí mientras las personas puedan decidirse y plantear sus consultas. Comentarles mientras esto sucede que bueno, la ponencia está pues siendo grabada al igual que las de la semana anterior las vamos a editar. Estamos en ese proceso de edición para colgarlas en la página web, perdón, en la página de YouTube de la Escuela Judicial. Y en la lista de reproducción de materia contenciosa administrativa van a poderlas visualizar para que las puedan estudiar si por algún motivo no pudieron estar presentes a la totalidad de las conferencias. Bien, tenemos una consulta en el chat. El licenciado Ronaldo Hernández nos indica, en un mundo global, ¿cuál sería la efectividad con una regulación local en relación con la regulación explotativa? Bueno, yo creo que
es un tema muy relevante y muy desafiante al mismo tiempo, no solo para la explotativa, para cualquier tipo de regulación, porque estamos hablando de, claro, de actores globales, de datos que se mueven a nivel global. Y una de las, sin duda es muy complejo. Una de las cuestiones, claro, porque Europa al menos tiene esta Comisión Europea que organiza, digamos, al menos en la región europea hay ciertos lineamientos, entonces se puede trabajar, que Europa ya queda chica si uno no mira en el nivel global. Entonces, pero al mismo tiempo surgen dentro de Europa cuestiones, porque claro, las agencias siguen teniendo sus funciones. Entonces, está la regulación con nivel global, con nivel europeo, pero también las agencias de competencia. Por ejemplo, muy recientemente la Comisión Europea acaba de sancionar a Apple a nivel europeo por un caso, pero la Comisión, la CNMC española, acaba de abrirle otro caso. Y al mismo tiempo la Comisión Europea tiene en este momento 2 investigaciones abiertas por non-compliance de la DMA a nivel europeo. Entonces, se generan dentro de Europa, que la vemos como muy organizada y muy, está el nivel europeo y está el nivel local, se generan estas cuestiones que hay que ver cómo las van a resolver porque es todo muy nuevo. A nivel global, ¿qué podemos hacer desde nuestros países a nivel local? Y yo a veces pienso que pues que muy poco. No soy muy optimista. En toda esta discusión, digamos, podemos sin duda establecer, bueno, reglamentos de datos personales, establecer lineamientos y principios en el uso de los datos personales, en el uso, en la seguridad. Pero bueno, hay cuestiones que son globales que yo creo que es muy difícil abordarlas desde un ámbito, desde un país solos, si no llegamos a... Bueno, hay toda una discusión, ¿no? De la gobernanza, hay foros de discusión de la gobernanza de Internet a nivel global que a mí me exceden, la verdad, en este momento. Pero bueno, sin duda parte del desafío y de los más importantes es ese, ¿no? ¿Cómo vamos a... Ahí escribe una respuesta. Sí, y su relación con la actualización retardada usual del marco sancionatorio en aplicación con los medios jurisdiccionales que reclaman los justiciables. O sea, todo el tema del mundo global relacionado con la regulación explotativa, a su vez relacionado con la actualización retardada en el marco sancionatorio en los medios jurisdiccionales a la hora de los reclamos. Claro. Sí, y Sí. con esta respuesta suya de su parte, después de esta respuesta, daríamos por cerrado el periodo de consultas.